acá yo me olvidé de mencionar algo de la deriva génica. Bien, lo vamos a mencionar ahora, igual lo vamos a retomar. Pero no me dijeron si están ahí o no. ¿Están ahí? ¿Volvieron o no volvieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Que es viernes y que hace calor. Bien, habíamos dicho que la deriva génica eran cambios o variaciones en las frecuencias génicas debidos a un error de muestreo en poblaciones finitas. ¿A qué hacía referencia el error de muestreo? A que los individuos que van a formar una nueva población ya no lleva genéticamente a la original. Perfecto, la constitución genética de esa población, las frecuencias génicas de la población fundadora o de la población sobreviviente, no es representativa de la constitución genética de la población original. ¿Bien? Acá vamos a decir también que la deriva génica, ya habíamos dicho que es un factor evolutivo, que es un factor estocástico o dispersivo. ¿Y por qué es un factor estocástico dispersivo? Porque yo puedo predecir la magnitud del cambio, o sea, cuánto va a cambiar esa frecuencia génica, pero no puedo predecir la dirección, es decir, no puedo decir si va a aumentar o va a disminuir. ¿Bien? Y ya lo vamos a terminar de entender esto con las gráficas que siguen. ¿Bien? Pero ustedes, recuerdan que yo les nombré los factores evolutivos. Les dije que había 4 factores evolutivos, que eran la deriva, la mutación, el flujo génico y la selección natural. La deriva génica, de todos estos son procesos sistemáticos. ¿Por qué? Porque yo puedo predecir tanto la magnitud del cambio de esas frecuencias genéticas como el sentido. Y puedo predecir si va a aumentar o va a disminuir esa frecuencia. En cambio, la deriva génica es un proceso estocástico o dispersivo, porque sí puedo predecir la magnitud, pero no el sentido o la dirección de ese cambio. ¿Bien? Ya lo vamos a entender mejor ahora. Pero quería que les quede claro esto. ¿Bien? ¿Puedo avanzar? ¿O hay alguna duda respecto a esto de sistemático, estocástico? Esto ya después lo vamos a ir analizando uno por uno. Pero vamos a ver por qué es estocástico, por qué no puedo predecir el sentido de este cambio. ¿Bien? Y nos íbamos entonces al punto 5, que nos dice que una población de tamaño finito perderá la estabilidad que caracteriza el modelo poblacional de Hardy-Weinberg. ¿Bien? Habrá modificaciones en las frecuencias génicas. En otras palabras, evolución. Recuerden que habíamos definido evolución como cambio en las frecuencias génicas. Este modelo, que solamente difiere del de Hardy-Weinberg en el de tamaño finito de la población, o sea, son todos exactamente los mismos supuestos, nada más que la población tiene un tamaño finito, no es infinitamente grande, sino que tiene un tamaño finito. ¿Bien? Ese modelo se conoce con el nombre del modelo de Fisher y Wright. ¿Bien? ¿Qué nos dice acá? Ya vamos a ver después qué nos dice el modelo analizando estas figuras. Las siguientes figuras ilustran el cambio de la frecuencia génica en distintas poblaciones a lo largo del tiempo. Acá tenemos 2 poblaciones. ¿Bien? En ambos gráficos se inician la generación 0, o sea, en este y en este se inician ahí los gráficos, con un alelo con una frecuencia P igual a 0,5. ¿Bien? Todas las frecuencias iniciales de estos alelos es 0,5. Pero en el primero sigue la historia de 9 individuos. ¿Bien? El 2n igual a 18 alelos. Vemos qué es lo que pasa con 18 alelos, mientras que en la otra el tamaño de la población aumenta a 50 individuos, es decir, se analiza el comportamiento de 100 alelos. ¿Bien? Entonces acá vamos viendo cómo varían esas frecuencias a lo largo del tiempo. ¿Bien? Para 2 tamaños poblacionales distintos, con 9 individuos y con 100 individuos, con 50 individuos. ¿Bien? Y nos dice, del análisis de las figuras, extraiga las conclusiones cualitativas en relación a los siguientes aspectos.
¿Están las poblaciones en equilibrio? Justifique su respuesta. ¿Están o no están las poblaciones en equilibrio? No, profe. No, ¿por qué no están en equilibrio? Porque el valor de P varía a lo largo del tiempo. Sí, El valor de hay las frecuencias de fluctuaciones. estos alelos está variando a lo largo del tiempo, entonces no hay un equilibrio. ¿Cómo son las fluctuaciones de las frecuencias alélicas en cuanto a magnitud y sentido, signo, a lo largo del tiempo en las distintas poblaciones en ambas situaciones? ¿Qué vemos respecto a la magnitud? La magnitud hace referencia a cuánto, si va a cambiar mucho o poquito. Y el sentido tendría si es positivo o negativo, si aumenta o disminuye. ¿Cómo son esas fluctuaciones? ¿Son constantes? ¿O no son constantes? ¿Son erráticas? No son constantes, profe. No son constantes y son erráticas. En algunos casos aumenta, en otras disminuye. Voy viendo que no hay un comportamiento así que yo pueda predecir qué es lo que va a pasar en función al sentido. Después vamos a ver que sí puedo, la magnitud sí la puedo cuantificar, ¿bien? Y va a depender de ciertas variables, ¿bien? Y qué otra pregunta nos dice, ¿en qué casos son más marcadas las fluctuaciones de las frecuencias alélicas? ¿Con qué parámetro poblacional asociaría la magnitud del cambio? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo 9 individuos y qué es lo que pasa cuando tengo 100 individuos? ¿Cuándo es más marcada la magnitud del cambio? Si la población es pequeñita o si la población es grande. Es más chica. Pequeña. Cuando es más chiquita, ustedes, claro, miren, cuando es más pequeña la población, cuando tengo 9 individuos, miren los saltos que da. Y cuando es más grande, como que estos cambios, que si bien son erráticos, se va como suavizando, es como que demora más tiempo en que salte, ya vamos a ver qué es lo que pasa al final, digamos, pero cuanto más chiquita es la población, más marcados son los efectos de la deriva génica, ¿bien? Y acá vamos a ver qué es lo que pasa. Pese a lo errático del comportamiento de la frecuencia del alelo, ¿continúa el proceso de cambio indefinidamente o bajo qué circunstancias el proceso se detiene? Bien, y esto van a notar mejor en la gráfica, en la primera gráfica, del tamaño igual a 9 individuos. ¿A qué hace referencia esto? A que el proceso así indefinidamente va a seguir así errático, errático, errático. Miren, acá bueno, porque tengo una población más grande, demora más, pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos alelos? Que alcanzaron una frecuencia de ¿qué valor? Desaparecen a cero. De cero. Desaparecen de la población, ¿bien? Puede ser que anulen los alelos, chao, desaparecen, y si yo, acá me dice que son individuos diploides. Si me desaparece un alelo, ¿cómo va a quedar? ¿Qué va a pasar con la variabilidad de esta población? Disminuye. Va a disminuir, va a disminuir, ¿bien? Y en otro caso, ¿qué es lo que puede pasar? Puede alcanzar que, obviamente, si se pierde un alelo, el otro se va a fijar, va a alcanzar la frecuencia igual a 1, ¿bien? Ya para ese alelo no va a haber polimorfismo, ya esa frecuencia va a ser 0 en la población. Entonces va a tener una consecuencia directa en la variabilidad de las poblaciones, ¿bien? Y miren, cuanto más chiquita es esa población, más rápido se fijan o se pierden los alelos, y por ende, más rápido se pierde ¿qué cosa? La variabilidad genética, ¿bien? Si a mí se me pierde un alelo, necesariamente quiere decir que el otro, recuerden que P más Q es igual a 1. Si uno se pierde, el otro queda solito, o sea, si Q se hace 0, P es igual a 1, entonces yo ya no tengo 2 alelos en esa población, sino que voy a tener un hito nada más, ¿bien? Entonces, P, sí, que se fijen y que se pierdan es lo mismo. sí, a ver, no, que se fijen, Ah. fijarse en una población quiere decir que queda el único alelo, perdón. Que se pierda quiere decir que su frecuencia, que se pierda, quiere decir que su frecuencia, o sea, es igual a 0. La frecuencia es igual a 0. Ya desapareció ese alelo, no existe más. Que se fije, ¿por qué quiere decir que se fije? Porque queda fijito, queda unito, solo él. No hay ningún otro alelo, se fija. Queda solo ese alelo. ¿Bien? O sea, que se pierda quiere decir que su frecuencia se hace 0. Y que se fije quiere decir que su frecuencia se hace 1. ¿Se entiende?
Gracias. No, de nada, Matías. Bien. Y acá quiero retomar porque quizás quedó como confuso, porque yo medio que los confundí con esto, acá, que veíamos que qué pasaba con esta población, la heterocigosis era mayor en esta población, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que acá tenía un valor de heterocigosis, pero justo el de la población fundadora me daba mayor, ¿bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Miren el tamaño de esta población. ¿Cuál es el tamaño de esa población? 3. 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un tiempo reducido se van a fijar o se van a perder alelos, ¿bien? Si hacemos la grafiquita en n igual a 3, en unas pocas generaciones, pum, se me va a fijar un alelo, se va a perder un alelo y pum, se va a fijar el otro, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la variabilidad? Disminuye, ¿bien? La deriva génica es muy importante porque está bastante presente en las poblaciones naturales. Profe, y Y cuando vean el se fija, efecto, ¿cómo se lo sí. graficaría, digamos? Cuando se fija, alcanza acá, a ver, Ah, para arriba, digamos. A alcanza 1. la frecuencia igual a 1. No hay otro alelo en la población. Cuando se fija, alcanza la frecuencia igual a 1. Cuando se pierde, alcanza la frecuencia igual a 0. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Y que cuanto más, a ver, ya vamos a ver, más adelante lo vemos de nuevo. Pero la magnitud del cambio en la deriva génica depende de, a ver, era el producto de la frecuencia, va a depender de las frecuencias y también va a depender del tamaño efectivo poblacional. Ya se las digo bien a la formulita, así, ¿bien? Pero la magnitud del cambio debido a deriva génica depende de los valores de las frecuencias iniciales y va a depender del tamaño efectivo poblacional. Cuanto más chiquito sea el valor de tamaño efectivo, más rápido, más marcado va a ser el efecto de la deriva. Bien, va a ser el cambio ese. Bien, Profe, ¿se ¿eso tiene una entiende? R? Una R. N, ¿cuál? A ver, ya lo borro. Una R. ¿Cuál? ¿Esto? Es un Ahí en la sigma. ecuación. Ah, Un bien. sigma. Mis símbolos son feos, pero bueno. Bien. El desvío vendría a ser. Bien. Esa magnitud del cambio se calcula de esta forma. Y es la raíz cuadrada de multiplicar los valores de la frecuencia génica sobre 2 veces el tamaño efectivo poblacional. Pero miren la forma en que influye el tamaño efectivo. Si es más pequeño, más fuerte va a ser el efecto de la deriva. Más rápido va a perder la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque se va a fijar un alelo, se va a perder el otro. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Podemos avanzar? Sí, ¿O hay alguna profe, duda? gracias. Sí, Bien. profe. Bien. Veamos. Bueno, acá es como un repaso. Dice, modelo de Fisher y Wright, habíamos dicho que eran igual al de Hardy-Weinberg, nada más que lo que hacía era considerar una población de tamaño finito. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Las poblaciones no están en equilibrio, ya sé que sus frecuencias van variando a lo largo del tiempo. Las fluctuaciones que se observan de una generación a la siguiente no son constantes, ni en magnitud ni en sentido. Por lo general, las fluctuaciones alélicas son más marcadas en las poblaciones pequeñas. La magnitud del cambio está asociada con el tamaño de la población en forma inversamente proporcional. ¿Bien? Y esto, pese a lo errático del comportamiento, el proceso no continúa indefinidamente, sino que se detiene en alguna de estas dos situaciones. Cuando un alelo se fija, es decir, su frecuencia llega a 1, o cuando un alelo se pierde, es decir, su frecuencia llega a 0. Y acá está lo importante. ¿Por qué? Porque esto está asociado directamente a una reducción de la variabilidad genética. Si esa población pierde variabilidad genética, pierde su capacidad de poder sobrellevar o afrontar los cambios que constantemente se dan en el ambiente. ¿Bien? Este era como un repaso de esa parte. Ahora vamos a continuar con el otro ejercicio, que no sé dónde está. Acá. Bien. Y necesito que alguien me lea el punto 7. ¿Quién va a leer el punto 7? Acá vamos a empezar a identificar casos. ¿Cuándo es cuello de botella? ¿Cuándo es efecto fundador? ¿Quién se anima a leer ese punto?
Yo leo si quiere, profe. Dale, Melcy, muchas gracias. El borrego cimarrón ha disminuido mucho en número de individuos y distribución en el siglo pasado debido a enfermedades, cacería y otros factores. Como estrategia de conservación, ha habido un número de introducciones en el oeste de Norteamérica con el objetivo de establecer poblaciones viables. En 1975, 20 borregos, 4 machos y 16 hembras, fueron capturados en Sonora y trasladados a la isla Tiburón en el Mar de Cortés. Esta nueva población creció rápidamente y en 1999 se censaron 650 borregos en la isla, todos ellos descendientes del pequeño grupo fundador. Los 4 machos de la población fundadora de la isla tenían edades de 1, 2 y 7 años, lo que sugiere que el mayor de los machos pudo hacer una mayor contribución inicial de gametos que el resto, ya que es probable que el macho más viejo fuera el único reproductor en la primera corte de machos. Se estudió el número de alelos y la heterocigosis en la población introducida en la isla y aquellos valores para 3 poblaciones de la misma especie, usando 10 loci, SSR y un locus, MHC. Se muestra a continuación una tabla con los valores de heterocigosis media observada en cada población. De 10 en Melcy, muchísimas gracias. Bien, entonces esto es muy común, ¿no? El de hacer introducciones. Bien, en este caso se está analizando qué es lo que pasa con el borrego cimarrón. Y acá nos dice, identifica a qué caso extremo de deriva génica corresponde este ejemplo. ¿A qué caso extremo de deriva génica corresponde? Cuello de botella o efecto fundador. Efecto fundador. Recién había hablado una compañera. Sí, corresponde a efecto fundador. ¿Por qué? Porque se seleccionan un grupo de individuos y se los introduce en un área y ellos van a ser los fundadores, digamos, de la población, que después va a aumentar su número, pero que hay un caso de deriva génica. ¿Por qué? Porque unos cuantos individuos van a dar origen a una nueva población. ¿Bien? Entonces, el caso extremo de deriva es efecto fundador. Acá nos dice, calcula el tamaño efectivo de la población fundadora de la isla Tiburón. Y acá, ¿cuál formulita teníamos que usar o qué teníamos que tener en cuenta? Por un lado nos dice que Hay machos y introdujeron- hembras, así que utilizamos la Bien. primera que habíamos visto. Bien, bien, bien. Pero acá también, o sea, usamos cuando tengo distinta cantidad de machos y hembras. Pero acá también hay datos importantes a analizar. Nos dice que el N es igual a 20, se introducen 20 individuos, ¿verdad? Y nos dice que acá parecería que el N de los machos es 4 y que el N de las hembras es igual a 16. Pero ¿qué otros datos nos está diciendo ahí? De los machos, ¿cuál es el que aporta? ¿Cuántos machos aportan a la constitución genética de la generación siguiente? Un solo macho. De los 4 machos, uno solo aporta. Bien, entonces ahí no es 4, sino que es un hito. ¿Bien? Uno es el que va a aportar. Entonces, cuando yo vaya a calcular el número efectivo de individuos de esta población, tengo que utilizar esos valores. Número de machos por el número de las hembras, femenino, sobre N de M más N de hembras. Calculen, por favor, el tamaño efectivo de esa población. Cuando lo tengan, me avisan. ¿Cuánto les da? 3,76. 3,76 también. Bien, a mí también me da 3,76. Y miren, ¿no? La importancia de tener en cuenta la cantidad. Ellos introdujeron 20,
pero ¿cuánto están contribuyendo a la composición genética de la siguiente generación? 3,76 no es ni la tercera, no, ni la cuarta parte de 20, ¿bien? Entonces el tamaño efectivo es mucho menor. ¿Y qué habíamos dicho? ¿El efecto de la deriva iba a ser más marcado o menos marcado si el tamaño de la población es pequeña? Es más marcado. Ustedes recuerden que se relacionan en forma inversamente proporcional. Después ya lo volvemos a analizar con la fórmula, tenemos un ejercicio para eso. Pero observen eso, ¿bien? ¿Y qué nos dice el último punto? Nos dice, ¿qué datos se desprenden de la tabla en relación a la nosotros, la que se fundó la población con estos 20 individuos, de los cuales solo 3,76 aportaban a la siguiente generación? Y acá tengo otras poblaciones de la misma especie, pero que no tuvieron, o sea, son poblaciones que estaban ahí, ¿bien? ¿Qué pasa con los valores de variabilidad genética? ¿Quiénes tienen valores más altos? ¿Las poblaciones naturales o esta que fue esta nueva población fundadora? Las naturales. Los naturales tienen más. Miren, acá se calcula la media de las poblaciones naturales, pero todas tienen mayores valores de variabilidad genética que las de esta población fundadora, ¿bien? ¿Y tiene lógica o no tiene lógica? Sí tiene lógica, ¿por qué? Porque hay un efecto fundador y está actuando la deriva génica, ¿bien? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Ya conecto la batería. Acá lo que hacemos, Anabel, es la variabilidad. Estas son unas poblaciones naturales, estas que dice Arizona, Cofa, Stuart y no sé qué más. Estas son poblaciones naturales. ¿Qué pasa si vos las comparás con el valor de, a ver, tengo que conectar la compu. Lo comparás con el valor obtenido en esta isla Tiburón, que fue, o sea, que la inició a partir de unos cuantos individuos. ¿Cómo es el valor ese de variabilidad genética? Medida como heterocigosis. Bien, bien, a eso teníamos que apuntar. A ver que en las poblaciones naturales o silvestres, el valor de heterocigosis es mayor. ¿Bien? Eso habíamos hablado, no sé si otra cosa. Después lo que dijimos era que el tamaño efectivo poblacional era este. No sé si había otra cosa. Bien, no de nada. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Si no hay duda, vamos a continuar. Bien. Ahora nos dice que durante la década de 1890, los elefantes marinos del norte sufrieron una caza indiscriminada que casi los lleva a la extinción. La caza les hizo disminuir en el censo poblacional. Se estima que a finales del siglo XIX tan solo 20 o 30 individuos sobrevivieron en la isla Guadalupe del Pacífico. Desde entonces su población ha rebotado hasta más de 30.000. Bien, pero miren, ¿cuántos eran los individuos de la población esa que sobrevivió? 20 a 30. Puesto que normalmente los elefantes marinos dominantes monopolizan la reproducción y un solo macho se aparea con un grupo permanente de hembras, es bastante probable que un único macho haya engendrado a todos los descendientes tras semejante reducción a la que se sometió la población. Análisis bioquímicos certifican que casi todos los ejemplares de elefante marino actuales son casi idénticos genéticamente. Su variabilidad genética es mucho menor que la de una población de elefantes marinos del sur que no sufrió una caza tan intensa. ¿Bien? Nos dice, identifica a qué caso extremo de deriva génica corresponde este ejemplo. ¿A qué caso extremo de deriva génica corresponde este ejemplo? Cuello de botella. Cuello de botella. Perfecto, corresponde a un cuello de botella. ¿Bien? Y nos dice, ¿podría un alelo haberse perdido en esta población de elefantes, incluso si hubiera el potencial de aumentar la eficacia biológica? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, profe. Habíamos dicho que no podíamos predecir que al azar se podía fijar o se podía perder un alelo beneficioso, ¿bien?
¿Pudo haberse fijado un alelo deleterio? Explique. Un alelo deleterio es aquel que produce una reducción en la eficacia biológica, ¿bien? Tranquilamente, así como que se puede perder un alelo beneficioso, ¿bien? Se puede fijar un gen deleterio. ¿Por qué? Por esto que veíamos que la deriva génica causaba este efecto, digamos, que fluctúa en las frecuencias génicas y que yo no pueda predecir ni la magnitud, o sea, que la magnitud sea errática, digamos, el cambio ese, y que el sentido tampoco lo pueda predecir. Ya habíamos visto que cuanto más chico sea el tamaño efectivo, más marcado iba a ser el efecto de que se pueda fijar o perder un alelo, ¿bien? Y en este caso, Profe, ¿qué es tranquilamente, un alelo deleterio, dijo? un alelo que produce una reducción en la eficacia biológica, ¿bien? Lo vamos a ver mejor después de esos conceptos, pero es un alelo que produce una reducción en la eficacia biológica. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a esto? La eficacia biológica tiene que estar relacionado con lo que es la reproducción y supervivencia diferencial de los individuos. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a este punto? Profe, ¿por qué era que se podría haber perdido un alelo en esa población? Porque si lo relacionas con la deriva, ¿qué pasaba con la deriva, Juan? ¿Qué es lo que producía la deriva génica a lo largo del tiempo? Que un alelo se me pierda o se me fije. En este Más, caso, sí. más En lo este que, caso, o sea, como era chica la población, sí se puede, digamos, puede más pasar eso. rápido, digamos. Pero acordate, la deriva génica es un proceso, es un factor evolutivo que te cambia cambios en las frecuencias génicas debido a un error de muestreo, ¿bien? Y acordate que ese cambio así azaroso no es indefinido, sino que llega a un final cuando se fija un alelo o se pierde un alelo, ¿bien? Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Y no avanzamos. A ver... Bueno, esto se lo voy a dejar a ustedes. Bien. Al 8 lo hacen ustedes. Bien. A ver, y vamos a pasar a analizar el ejercicio 9. Bien, nos dice, en base a la siguiente simulación, deduzca las consecuencias del proceso de deriva génica en relación a la composición genética en el tiempo de distintas poblaciones, teniendo en cuenta que las 5 poblaciones, vamos a analizar 5 poblaciones que van a comenzar con una frecuencia alélica de Q igual a 0,5, ¿bien? Tenemos 5 poblaciones, la población 1, la población 2, la 3, la 4 y la 5, ¿bien? Y acá nos pide que digamos, ¿qué ocurre con la variación genética dentro de cada población? Que observemos la población 1 y la población 5. ¿Y qué ocurre con la divergencia genética entre poblaciones? Justamente que comparemos la población 1 con la población 5. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes? Que se fija En la la población población 1 1 se y fija la un 5 alelo, pierde. Que pierde la y en la población. 5 se pierde. Bien, pero bien. Y el resto de las poblaciones, o sea, si analizamos qué es lo que pasa dentro de cada población, qué es lo que pasa con la composición genética de esas poblaciones. Acá nos dicen que veamos la 1 y la 5, pero ¿a qué conclusión se llega? ¿Qué es lo que pasa? Se pierde variabilidad. Se pierde variabilidad, ¿por qué? Porque llega un momento que se fija o se pierde un alelo, ¿bien? Cada población va variando su frecuencia hasta que en un momento o se fija o se pierde. Acá, ¿qué es lo que pasó con las poblaciones 1 y 5? Más rápido en la generación 30 se fijó o se perdió ese alelo. Estas 3 poblaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Indefinidamente van a estar cambiando así la frecuencia, ¿o qué va a pasar con ellas? No, en algún momento se van a fijar o van a perder. Perfecto, ¿por qué? Porque están atravesando el proceso de deriva. ¿Bien? ¿Y qué Ahí es lo la que pasa población 1 entre? perdió, profe, la población 1 perdió más rápido la variabilidad. En la generación Sí, cerca de la 20 aparece. sí, efectivamente así. ¿Qué es lo que pasa entre las poblaciones? ¿Qué les parece? ¿Todas están diferenciadas, llegan a lo mismo? ¿Qué es lo que pasa entre poblaciones?
no cambian de la misma manera. Si ustedes analizan las 5 poblaciones, pueden ver que no todas, no cambian, cada una cambia de una manera distinta a la otra, ¿bien? O sea, como la deriva ocurre al azar, entonces ninguna va a reaccionar de la misma manera, ¿bien? Y esto hace que se vayan diferenciando. Si ustedes ven, cada una es más diferente de la otra. En algunos casos estos cambios son tan marcados, obviamente, en el tiempo, y que pueden dar lugar a nuevas especies, ¿bien? Pero eso es algo aparte que se da a lo largo de muchas generaciones, ¿bien? Entonces, dentro de cada población, ¿qué es lo que pasa con la variabilidad de esa población? Va disminuyendo, porque tarde o temprano se pierde un alelo, ¿bien? Y entre poblaciones las va diferenciando. ¿Por qué? Porque justamente la deriva es un proceso al azar. Ninguna de estas poblaciones va a tener exactamente el mismo comportamiento ante la deriva. ¿Bien? ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Hay algo que quieren que veamos? Es decir, que cada población como que reaccionaría diferente, independientemente del otro. Claro, o sea, cada población ante la deriva va a tener un comportamiento totalmente distinto a la de la otra. ¿Por qué? Porque justamente es un proceso estocástico, es un proceso azaroso, entonces ninguna va a tener el mismo comportamiento. ¿Bien? Algunas van a alcanzar, por ejemplo, la población 1 va a alcanzar la fijación de un alelo. La población 1, ¿qué? ¿Se fijó qué alelo? ¿El P o el Q? Analicen. Esta es la frecuencia del alelo A. Del alelo Q, perdón. ¿Se fijó qué alelo entonces? Si el alelo Q alcanzó la frecuencia de 1, ¿cuál alelo se fijó? En la población 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o ya se fueron todos? ¿Cómo, profe? ¿Sería el Q, profe? Acá se fijó el El alelo alelo. Q. Q igual a 1 y P igual a ¿cuánto? 0. A 0. Y en la población 5, ¿qué alelo se fijó? P. Sí. P, porque el Q se hizo 0 y el P igual a 1. Y así con cada una de estas poblaciones, a lo largo del tiempo seguramente se va a fijar algún otro alelo, pero ninguna se va a fijar de la misma forma. A la población Profe, 1 ¿por le qué hay en fijó- Q es 0 en la población 5? Vos me vas a decir por qué. Analiza la gráfica. ¿Por qué, Juan? ¿Qué se está graficando en este caso? Es el alelo Q, dijo. Por eso. ¿Y por qué es 0 en la población 5? Ah, sí, ya entendí. Es No, que por estoy eso. medio perdido, profe. Está No, mareado. pero por eso justamente las dudas se las tienen que sacar ahora. No Profe, sirve de podría nada que ser- ustedes copien. ¿Cómo, Guadalupe? Podría ser que sea porque la frecuencia ligas tienen que sumar 1. Bien. Claro, justamente, o sea, ustedes saben que P más Q es igual a 1. O sea, nosotros lo que queremos, chicos, es que hagan un análisis, que ustedes pongan la parte del ingenio, están formándose para ser ingenieros. Entonces, si yo tengo acá la grafiquita que me grafica la alelo Q, bien, si acá Q llegó a 1, ustedes ya saben que P más Q es igual a 1, entonces P es igual a 0. Si acá en la población 5, se está graficando también, en todas se está graficando el alelo Q, entonces Q alcanzó igual a 0, entonces, por esto, porque P más Q es igual a 1, P es igual a 1. Entonces, ninguna población va a tener el mismo comportamiento, porque, por ejemplo, puede ser que la población 2 sí alcance la frecuencia, o sea, puede ser que se fije el alelo Q, pero le llevó más tiempo, ¿bien? Ninguno se va a comportar de forma idéntica. Puede ser que se le fije el mismo alelo, pero le llevó otra cantidad de tiempo, ¿bien? Lo importante que entiendan es que la deriva génica, ¿qué es lo que hace en una población? Que reduzca la variabilidad genética. ¿Por qué? Porque más antes o más después, dependiendo del tamaño de esa población, se va a fijar o se va a perder un alelo, y eso hace que se reduzca la variabilidad genética. Y entre las poblaciones, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se vayan diferenciando, justamente por esto, porque es azaroso, es estocástico, y ninguna va a tener el mismo comportamiento. ¿Se entendió? Lo importante, chicos, de ahora en adelante es que vayan razonando y que vayan entendiendo qué es lo que está pasando, ¿bien? Creo que yo decía, esto ya no es tanto ejercicio, hay más fórmulas, hay más razonamiento, ¿bien? ¿Podemos avanzar o hay alguna duda? No tengo ningún problema Sí, si hay profe, alguna duda. avancemos.
¿Bien? Sí, profe. Bien. Pero así, sin miedo, cuando no entienden algo, lo dicen. ¿Bien? Nos quedan ya 2 puntos nada más. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda media hora, así vamos a terminar antes, creo y espero. Bien, nos dice, se eligen 4 individuos reproductores de pandas rojos en peligro de extinción al azar para formar 4 poblaciones distintas en cautiverio. Supongamos una población con P igual a Q igual a 0,5, o sea que acá tenemos esta población que tiene 26 individuos y esa es su frecuencia G. A ver, acá tiene que ser una P chiquita. Bien, se han genotipado los individuos para el locus A con 2 alelos. Calcule las nuevas frecuencias génicas para el alelo A en las distintas poblaciones. ¿A qué conclusiones puede arribar? O sea que ustedes quiero que me calculen el P chiquita en estas 4 poblaciones. ¿Bien? Obviamente por diferencia sacamos el Q, pero quiero que me calculen, si quieren, vayan, uno calcule para esta población, el otro para el otro, el otro para el otro, el otro para el otro. ¿Bien? Así lo hacemos más rápido. Pero quiero que me calculen la frecuencia génica P en cada una de estas poblaciones. Me avisan cuando tengan los valores. Lo que vamos a hacer es ir comparando la estructura de esta población original con estas 4 poblaciones que fueron elegidas así al azar. ¿Bien? Avísenme cuando tengan los valores de la población 1, 2, 3 y 4. Me avisan cuando tengan los valores. ¿Pudieron calcular de alguna población? De la 1, profe, 0,75, la P chiquita. Bien. P igual a 0,75, entonces Q va a ser igual a 0,25. Si tienen de las otras, me van diciendo. El de la 2, Sí, Juan, ¿cuánto? 0,5 P chiquita y Q Ujú. también 0,5. Bien, de la 3. Gracias, Juan. Cero coma 375. 3, a ver, ya. 375. Por diferencia, entonces 0,625. Bien. Y de la 4, gracias, Gonzalo. Y de la 4. 0,875. 875. Y Q, ya lo hago, 1 menos 0,3. 0,3. Recuerden que nos tienen que dar sí o sí una de las frecuencias de tema. Gracias. Bien, entonces acá vemos, teníamos nuestra población original que P es igual a Q es igual a 0,5. Bien, y se obtienen estos individuos al azar para formar nuevas poblaciones. Bien, nos dice, calcula las frecuencias génicas para la LOA en las distintas poblaciones. ¿A qué conclusiones podemos arribar? De estas 4 poblaciones, ¿cuáles tienen igual constitución genética que la población original? La segunda. La La 2. 2. Solo la segunda. Bien.
Entonces, si nosotros, miren, el panda rojo, si yo elijo reproductores con cualquiera de estas poblaciones, voy a estar cometiendo un error. ¿Por qué? Porque voy a estar induciendo a deriva, voy a hacer un efecto fundador que va a ocasionar que deriva. ¿Por qué? Porque va a haber un error de muestreo, se me van a producir cambios en las frecuencias génicas debido al error de muestreo en poblaciones finitas, miren, con 4 individuos, ¿bien? Entonces, por eso la importancia de realizar un análisis. Acá dice que se genotiparon individuos, y estas 4 poblaciones obtenidas al azar, si yo no hubiera genotipado, yo hubiera cometido el error de inducir deriva génica, ¿bien? En este caso, puedo ver que solo la población 2 es la que tiene igual constitución genética que la población original, ¿bien? Entonces, si fuera obviamente acá solo estamos analizando la parte genética, seguramente también hay que ver las cuestiones ecológicas y los otros factores que tienen que tener en cuenta. Pero yo podría iniciar un programa de conservación con la población 2, ¿bien? ¿Se entendió este punto? No tiene más complicaciones que eso, ¿bien? ¿Se entendió o no se entendió? Ya nos queda el último punto, chicos y chicas. Profe, sé que las otras poblaciones son derivas génicas, así dijo. Si yo hubiera, ¿por qué? Vos decime por qué, Juan. Yo todo te hago que razones, porque no sirve nada escribir en el parcial, vas a tener otra cosa. ¿Por qué van a inducir derivas génicas las otras poblaciones? Si yo inicio una población con esta, con esta, con esta. Un programa un programa de conservación al inicio con estos 4 individuos, ya sea de la población 1, 2 o 3, ¿por qué voy a inducir derivas génicas si la comienzo así? Porque está cambiando la variabilidad. No, ¿por qué? Porque tiene constitución genética distinta a la población original. Acordate, Juan, que la deriva está perfecto, no sé si en Guadalupe o en mí se participará. Está perfecto en Guadalupe, bien. La constitución genética de estas poblaciones es totalmente distinta a la constitución genética de la población original. Entonces ahí se me van a producir cambios aleatorios, cambios en las frecuencias génicas debido a un error de muestreo en poblaciones finitas. Por eso se va a producir deriva. ¿Se entiende, Juan? De esa forma tienen que razonar y responder, ¿ya? Saberse bien los conceptos y bien lo que me está preguntando, ¿bien? ¿Alguna otra duda? Pasamos al último punto en el cual vemos el efecto o la magnitud de la deriva génica, ¿bien? Si no hay preguntas. Sin miedo, pregunten, ¿bien? Y el último punto, ahí está. El último punto nos habla acerca de, yo les había ya adelantado que la magnitud del cambio era igual a la raíz cuadrada del producto de las frecuencias por 2 veces el tamaño efectivo poblacional. ¿Bien? Nos dice, el grado de desviación de las frecuencias alélicas puede estimarse matemáticamente, o sea, el delta de Q va a ser igual, mediante el desvío estándar de la distribución binomial de las frecuencias alélicas. ¿Bien? Con esta formulita. ¿Qué relación podría usted establecer entonces entre el tamaño de la muestra y la variación predecible de las frecuencias alélicas? ¿Cómo se relacionan el tamaño de la muestra y el delta de Q? ¿En qué forma? Directamente proporcional, inversamente proporcional, ya lo habíamos visto y con ejemplos. ¿Qué es lo que pasaba? Inversamente proporcional, dijo. Inversamente, cuanto más chiquito es el tamaño de la población, más marcado es el efecto, el cambio de las frecuencias. ¿Bien? Nos dice, calcule la desviación de las frecuencias alélicas en una generación si partimos de una población de organismos diploides con 2.500 reproductores de cada sexo y P igual a Q igual a 0,5. ¿Bien? Nos está pidiendo que calculemos el desvío de las frecuencias. ¿Bien? La magnitud del cambio era igual entonces a la raíz cuadrada de P por Q por 2 veces el tamaño efectivo poblacional. Acá me están dando como dato que P y Q es igual a 0,5. ¿Bien? 0,5 por 0,5. ¿Y cuál es el tamaño efectivo de esta población? ¿Lo tenemos que sacar, profe? Lean ahí. ¿Cómo lo tendrías que sacar, Juan? ¿Qué es lo que me dice ahí el enunciado? ¿Cuál será esta? Reproductores de cada sexo. 2500. Ahí, O sea, tenemos 2500, pero me 2500 dice, machos y 2500 hembras, ¿o cómo sería?
Y sí, ¿cuántos? O sea, en los sexos biológicos hay dos, machos y hembras, sexo biológico. Entonces tengo 2.500 y no me dice 2.500 machos y 2.500 hembras. Me está diciendo 2.500 reproductores y ahí hay una diferencia. Porque el tamaño efectivo, ¿a qué hace referencia? A los individuos que efectivamente Van van a a aportar formar, van gametos, a digamos. constituir. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el tamaño efectivo de la población? Ahí lo saco. Pero es así, rápido. 2.500 más 2.500, ¿cuánto es? 5.000. 5.000, Sí, bro. yo sé que es bien y yo también soy un queso para hacer los cálculos así, pero Profe, sí. ¿qué se nos dan? Ya se nos dan que dice reproductores, ya directamente ese va a ser el tamaño efectivo, porque van a estar aportando siempre. Y sí, si ya me dicen reproductores, yo ahí ya estoy relacionando el Concepto lo concepto. está agrupando. Me está dando el concepto de tamaño efectivo ahí, ¿bien? Entonces, por eso, Es que 2.500 son por ahí, son mucho unas trampas que ponen en el parcial, ya van a estar atentos. no son trampas, son análisis, Bueno, a pero ver, son ejercicios capciosos, digamos que hay que entenderlo no bien. son capciosos. Estás viendo si estás estudiando, si estás prestando atención o no. Si tenés manejo de la teoría, ¿bien? No tienen por qué ser capciosos. Sería capcioso si yo te pondría, no sé, hay 2.500 y algunos están enfermos, hay otros que y te haría hacer un montón de cálculos. No te estamos haciendo, no es tan difícil, ¿bien? Es lo que yo les decía. Si ustedes tienen la teoría y la tienen bien, al toque lo van a sacar, ¿bien? Obviamente, si nosotros le decimos hay 2.500 individuos de cada sexo, y ahí ustedes nos pueden decir, ay, profe, acá no me está diciendo si son reproductores o no, si son viejos, si son jóvenes. Entonces, ¿ustedes qué es lo que hacen? Como no dice si son jóvenes, si son viejos, sino eso, considero esto como el tamaño efectivo. Listo. O sea, ustedes todo lo que escriban queda y nos sirve a nosotros para corregir. ¿Bien? No son capciosos. Entonces, ¿cuál es el tamaño del desvío de esta población? Calculándolo de esa manera. Bien, ahí Matías nos dice 0,005. ¿Bien? ¿Así, Matías? Sí, ahí está en el Ahí chat. puso profe. mal porque puso 2 por 5.000 ahí en la fórmula. Y 2 por 2.500. No, No, está bien, es 2 por 5.000. Ah, 2 2 por por 5.000. 5.000. Ah, El bien. tamaño efectivo es 5.000. Y Profe, en la ¿cómo es que fórmula dijo, dice cómo dos dijo veces. que si nos dan, no dicen que es reproductor, pero si nosotros justificamos de que vamos a considerar ese como el tamaño efectivo, va a estar bien? Más allá de Claro, que no ustedes vayamos a hacer siempre que la fórmula del N, justifiquen. ¿Cómo? más allá de que no vayamos a hacer la fórmula de SDN, por ejemplo, si tenemos los dos sexos, de que decía 4 en el macho y en Pero la es que, hembra. ¿para qué te vas a poner a hacer la fórmula si acá no te está diciendo que Bueno, vas a pero llegar? por eso quiero saber, digamos, para el parcial justamente. Juan, a ver, nosotros de verdad te decimos, no tenemos ninguna mala intención, lo que queremos es que aprueben ustedes. Todo lo que ustedes escriban y dejen que nos sirvan a nosotros para corregirla está bien. Vos podés poner, como no me aclara si hay distintas, acá te está dando la misma proporción, si haces la fórmula te va a dar, pero vos ya sabes, si ya te dice reproductores, no tenés necesidad de ponerte a hacer el formulerío, ¿bien? Pero vos ante cualquier causa, qué sé yo, si te dice, hay una generación de apareamiento aleatorio, por ejemplo, en algún ejercicio de genética de poblaciones, como acá me dice que hay apareamiento aleatorio, yo considero que está en equilibrio Hardy-Weinberg. Listo, ahí está tu justificación, ¿bien? En ningún momento no es nuestra intención que se queden libres, al contrario, todo el tiempo estamos preguntando, estamos brindando clases de consulta, lo que menos queremos es que se queden libres, ¿bien? Pero ustedes, mientras hacen un ejercicio, y si lo justifican bien, y demuestran que saben la teoría, obviamente ese punto se da por válido, ¿bien? ¿Se entiende, Juan? Y acá es 2, vos fíjate, la fórmula dice 2 por el tamaño efectivo, por eso es 2 por 5.000. Te dice 2.500 reproductores de cada sexo, por eso 2.500 más 2.500 es 5.000. Pero acá la fórmula te dice que ese desvío es la raíz cuadrada del producto de las frecuencias sobre 2 veces el tamaño efectivo. ¿Bien? Y acá vamos a ver cómo se marca cuando se reduce. Acá vamos a ver qué es lo que pasa cuando se reduce ese tamaño a 2 reproductores únicamente. Mira, acá no te dice nada de cada sexo ni de nada, de nada. Entonces acá, ¿cómo tiene que ser la fórmula? Tiene que ser P por Q sobre 2 por 2.
¿Bien? O sea, acá es 0,5 por 0,5 por 2 por 2. ¿Alguien, por favor, si puede, lo hace al cálculo? Y me dicen qué valor obtiene. 0,25 puede ser. 0,25, bien. Entonces veamos las diferencias. Acá yo veo la magnitud del cambio, ¿bien? Si yo quiero calcular cuál va a ser el valor de la frecuencia génica, utilizo lo que se conoce o que vieron en estadística como el intervalo de confianza. ¿Bien? ¿Y ustedes qué es lo que tienen que saber? Que la frecuencia, la nueva frecuencia la tienen que calcular como P sub 1 le pongamos, o P sub, ¿cómo le podemos poner? Pero el P siguiente de la generación siguiente va a ser igual al P de la generación inicial. Ahí no me deja escribir. Más, menos, 2 veces el desvío. ¿Bien? Acá le vamos, este es P sub 0. Entonces, calcúleme el valor de P de la generación siguiente para este caso y para este caso. Bien, o sea, tienen que hacer. Ustedes recuerden que los valores de las frecuencias iniciales eran 0,5. Bien, entonces el P de la generación siguiente para esta población va a ser 0,5 más menos 2 veces 0,05. Bien, ¿qué valores obtienen? Como es más menos, para uno le suman 2 veces el desvío y para el otro le restan 2 veces el desvío. No sé si se entiende lo que tienen que hacer. ¿Profe, puedo volver a explicar, por favor? Bien, que para calcular la frecuencia en la generación siguiente, lo que tengo que hacer es aplicar el concepto de intervalo de confianza, ¿bien? La probabilidad de obtener el verdadero valor de la generación siguiente con un valor de 95% va a ser igual a esto, tengo que utilizar esta fórmula. El valor de la frecuencia P en la generación siguiente va a ser igual a la frecuencia original, o sea que acá es 0,5, más menos, como es un intervalo, o sea, yo tengo, recuerden, yo tenía la media, tenía un desvío, y tenía 2 desvíos, no sé si se acuerdan. Y tengo el intervalo de confianza, tengo un 95% de tener el valor de esa frecuencia en este intervalo. Habíamos dicho que la deriva era un proceso estocástico. Yo podía calcular la magnitud del cambio, que lo calculaba con esta formulita, pero el sentido no podía calcularlo, era un más y un menos, entonces está dentro de un intervalo, ¿bien? Por eso hacemos así, 0,5 más menos 2 veces el desvío, entonces tiene que ser más menos 2 por 0,005, ¿bien? Entonces, para ver los valores de ese intervalo, en el primer caso sumo 0,5 más 2 por 0,005 y me da 0,51. ¿Bien? Y para ver ese valor va. Sí, ¿no? Para ver el valor mínimo hago 0,5 menos 2 por 0,005 y me da 0,49. 0,49. Entonces, en la generación siguiente, el valor de P va a fluctuar, no sabemos, puede ser o 0,55 o 0,49. Pero justamente como es estocástico, puede ser uno o puede ser otro. ¿Bien? ¿Se entiende? No sé si se entendió o no se entendió esto. Yo tengo la probabilidad de obtener esa frecuencia en un 95%. ¿Bien? Ahora veamos qué es lo que pasa con la otra población en la cual tengo 2 reproductores. ¿Eso sería cuando usted dijo que podíamos cuantificar esa magnitud? ¿O qué sería? Claro, yo la magnitud la puedo cuantificar. Esta es la magnitud, el de arribita. Pero habíamos dicho que es un proceso estocástico. Yo no sé el signo. Puede ser más o puede ser menos. Por eso es más menos, ¿bien? Y por eso la frecuencia está dada por un intervalo. Puede ser este valor o este. Como es azaroso, como la deriva es azarosa, yo no sé, puede ser cualquiera de los dos. En la siguiente generación puede ser o 0,51 o 0,49. ¿Bien? Ahora veamos qué es lo que pasa. Sí, Matías.
¿Eso es un rango de valores o solo puede dar uno u el otro valor? Puedes dar uno u otro valor. Acá lo que pasa es Perfecto. que el intervalo de confianza era o sea, quería demostrarles que lo sacamos de acá, de la parte, cuando ven en estadística, el intervalo de confianza, ¿ya? Gracias. Bien, bien. Pero es cualquiera de esos dos valores. La magnitud yo la calculé así, y el sentido puede ser o uno o el otro. ¿Bien? Bien, Matías, la pregunta. Ahora veamos el otro. 0,5 más menos 2 por 0,25. ¿Cuáles valores puedo obtener? 1 y 0. Ajá, entonces, ¿qué va a pasar? Miren, si tengo menos reproductores, ¿qué pasa? Si me da 1, ¿qué pasa con el alel? ¿Se fija o se puede perder? ¿Se Se fija pierde. o se pierde? Entonces, ¿qué pasó con la variabilidad? En una generación, ¡chao! Se me fue la variabilidad. ¿Bien? Entonces, eso también tenemos que observar. ¿Sí? Miren lo importante que es el tamaño efectivo poblacional cuando hay deriva. ¿Bien? Entonces, quiero que se queden con la idea del concepto de tamaño efectivo poblacional. Las consecuencias que tienen, ahora vimos qué es lo que pasa cuando hay deriva. El miércoles vamos a ver qué pasa cuando hay homogamia y consanguinidad. Y el viernes con la profe Mariana van a ver qué es lo que pasa cuando hay subdivisión poblacional. Pero hoy estudiamos un factor evolutivo que es la deriva génica. Recuerden, eran cambios en las frecuencias génicas ocasionados por un error de muestreo en poblaciones finitas. Esto tenía sus consecuencias. Traten de agarrar la guía y leerla y hacer los ejercicios de nuevo, pero razonando. ¿Bien? Recuerden que yo puedo predecir la magnitud del cambio y que esa magnitud va a depender de las frecuencias génicas iniciales y del tamaño efectivo. Y recuerden que para calcular la frecuencia en la generación siguiente, o sea, puedo calcular la magnitud del cambio, pero no el sentido. No puedo saber si va a aumentar o va a disminuir ese valor de la frecuencia. ¿Bien? Y por eso se aplicaba esta fórmula. ¿Hay alguna duda? Sin miedo de cualquier parte del práctico. Sí, yo les digo que hay que leer, hay que razonar. Por ahí este parcial sí lo que tiene es que es más para razonar, para explicar, para justificar sus decisiones. ¿Bien? Pero en ningún momento no lo queremos hacer capcioso y que se pierdan y que no es la intención. ¿Bien? Aprovechen los horarios de consulta. No sé si hay alguna duda. Recuerden, las consultas vemos la parte que están los videos de YouTube. Recuerden, están todas las clases del año pasado. ¿Bien? Si quieren, las pueden ver de nuevo. No sé si hay alguna otra duda. Si no, nos despedimos. Pero ese sería el trabajo práctico de hoy. Hoy analizamos la deriva génica y el tamaño efectivo poblacional. Profe, la semana que viene vemos 2 TP más. Sí. El miércoles vemos van a ver conmigo, y van a ver con la profe Mariana. Todo hasta el parcial, todos tienen clase, digamos, son trabajos prácticos nuevos, todos los que se ven. Profe, ¿hasta qué TP entran en el parcial? Hasta genética cuantitativa, hasta el último trabajo práctico. ¿Qué ¿Bien? número viene a ser el No me 25? acuerdo. ¿No? 15 puede ser, profe. Puede ser que sea el 15. Sí, puede ser que sea. 13 leí, no sé bien. Sí, 15 debe ser. Bueno, claro, lo que pasa es que este es uno, el del miércoles es otro trabajo práctico, el otro es otro, después ven selección natural y mutación con Viviana, y ya conmigo ven al último genética cuantitativa. ¿Sí? Muy probablemente de genética cuantitativa entra más que nada la primera parte, porque se nos desfasó, porque la profe Mariana les dio esa clase de repaso antes del parcial, entonces se nos corrió un poco el cronograma, pero bueno, seguramente para el parcial va a entrar la primera parte de genética cuantitativa y ya para el preparatorio entra todo. ¿Bien? Pero eso sería la única modificación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Si no hay duda, nos despedimos. No se atrasen, lean, por favor, desde ya vayan estudiando. Entonces se hace largo todo. ¿Bien? Si no hay Sí, dudas, profe. nos despedimos. ¿Bien? Bueno, profe, hasta luego, nos vemos la semana que Gracias, viene. profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. No, profe, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Buen fin de. Chao, Nos profe, vemos. buen fin de. Chao, que estén bien.